Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, ya lo comentaban en la nota, esta caída, que es la primera que se da, o la segunda más bien, después de 2013. Y fíjate que es interesante porque también hay una situación que creo que vale la pena mencionar, que tiene que ver con la modificación o cambio de la base para medir el crecimiento económico de este país, que pasó del 2018 al 2013. Y esto es importante porque lo que hizo fue que mejoró el crecimiento que se tiene, o que se tenía más bien en los meses, en los trimestres anteriores, y de hecho hoy hay cálculos de que están sugiriendo que el promedio del crecimiento económico de México en el sexenio, en el actual sexenio, es pasó de 2.3 a 2.6%. Y bueno, pues esto simplemente por una situación estadística. Claro. Entonces sí creo que es importante mencionarlo. Y cuando tú hablas acerca de esta situación de la caída, pues sí, se tiene que ver con una suspensión de las actividades, con esta afectación que hubo justamente de algunos de los estados, y que bueno, pues permeó en muchas otras actividades, y justamente es lo que se está dando a conocer. Sin embargo, yo soy de los que creen que el proceso de reconstrucción y la inversión que va a hacer va a compensar con creces este tropezón que tuvo la economía en el tercer trimestre del año. Que hay que recordar que lo que se dio a conocer es una cifra preliminar y será hasta el 24 de este mes cuando ya se dé la cifra definitiva. Y bueno, pues otra vez tenemos una situación muy compleja respecto a la credibilidad de las cifras económicas. Fíjate que esto de que México dé un anticipo del crecimiento económico tiene muy poco tiempo. Tendrá un par de años que se implementó. En Estados Unidos, la medición de cuánto crece su economía se revisa 3 veces. O sea, sí que hay una serie de ajustes, y bueno, pues esto tiene que ver con la temporalidad y qué tan rápido se dan las estadísticas, pues para saber cuánto fue el dinamismo económico de una economía como en este caso la mexicana en un periodo determinado. Eso ha mejorado, la verdad es que también hay que reconocerlo. Sin embargo, pues todavía existen dudas acerca de cómo se esté midiendo, y sobre todo el impacto, porque quizás unos hayan resentido una desaceleración mucho mayor a este 0.2% del tercer trimestre del año. Claro, Roberto, preguntarte, cuando para el ciudadano de a pie, el ama de casa que va al supermercado, yo que pago colegiatura en la escuela, yo que tengo un crédito hipotecario o estoy pagando mensualmente un vehículo, ¿qué significa para el ciudadano de a pie esta posible contracción del 0.2% del Producto Interno Bruto? Pues mira, lo que más bien sucede, que creo que esto sí, cuando tú mides el Producto Interno Bruto, es toda la actividad económica Ajá. que se genera en un periodo determinado, y tiene que ver más bien con la generación de empleo, con actividades primarias, secundarias, terciarias, el caso del sector de servicios, que es el que se ha mantenido más dinámico en la economía mexicana. Pero yo creo que más bien, cómo viene aparejado con otro factor u otro elemento que sí tiene una afectación mucho más directa en todo lo que nos acabas de comentar, que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una economía que está creciendo, lo que sucede es que hay mayor demanda de bienes y servicios. Cuando hay mayor demanda, por regla y por ley económica, suben los precios, ¿no? Eso ha pasado, demandamos más un producto, pues nos empieza a subir el precio. Tenemos cuestiones climatológicas a lo largo del día, y por eso te preguntas, o nos preguntamos por qué en determinados meses el jitomate está tan caro, o luego baja, etcétera, etcétera. Eso sí tiene una afectación, porque cuando el Banco Central, es decir, el Banco de México, quiere tratar de incentivar o disminuir el consumo, y con ello las presiones en la inflación, pues mueve la tasa de referencia, que es una tasa que es la que, en otras palabras, podríamos decir que es el valor que tiene el dinero que se prestan entre los bancos, y que se refleja en muchos de los indicadores y de los créditos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la actualización que hacen en tu tarjeta de crédito. Si tú tienes tu crédito automotriz también contratado a tasa variable, esto se va a ir moviendo conforme se mueve esa tasa de referencia, las hipotecas, etcétera. No se diga, todo eso sí tiene una implicación y un efecto mucho más directo, y no quiero menospreciar que la aceleración o la caída de ese indicador
puede significar que también muchas actividades económicas se suspendieron o, ¿por qué no?, algunas actividades dejaron de emplear a trabajadores porque simplemente se afectó la fábrica, se afectó la oficina y bueno, pues tienen que buscar otra alternativa, sino que más bien esto que tú me comentas sí tiene más incidencia directa en las decisiones y en el costo de vida, porque es lo que mide justamente la inflación. Claro. Roberto, en este sentido, el gobierno federal se ha mantenido muy cauto, yo podría decir incluso que hasta optimista. Esto es una estimación oportuna, así se le nombra, por parte del INEGI. Aún falta el dato que darán en noviembre, ya no lo decías tú, pero el jefe de expertos de México del Fondo Monetario Internacional ya lo había advertido. También algunas calificadoras habían dicho aguas porque sí le va a pegar a la economía mexicana estos dos sismos. Sin embargo, el presidente y el secretario de Hacienda y Crédito Público insisten en que no habrá crisis económica o no habrá un golpe fuerte después de estas emergencias. ¿Cómo puedes leer esta disparidad de discursos? Mira, yo creo que lo que sucede es que con este crecimiento o esta tasa que nos acaban de dar a conocer, pese a que es negativa, Ajá. hay que considerar que los otros 2 trimestres estuvimos por arriba del 2% y este año estaríamos creciendo ya sumado el año en 2%, o sea, 2% o arriba del 2%, que al final es quisiéramos tasas mucho más altas de crecimiento. Sin embargo, en el contexto internacional, cuando vemos que hay otros países que están batallando con la recuperación económica, podemos decir que estamos por lo menos no en números rojos, sino estamos en el positivo. Y lo que sucede es que yo insisto que sí habrá una recuperación, porque el próximo año, pues es un año electoral. El próximo año, hoy se está discutiendo, ya se discutió más bien la primera parte del presupuesto para el próximo año, que tiene que ver con la ley de ingresos. Ajá. Que pasó, se ajustó el precio del barril, que es lo que todavía sigue teniendo un peso importante en las finanzas de este país, pese a la caída, claro. Y también se ajustó la estimación del tipo de cambio, es decir, que vemos un dólar un poquito más elevado para que justamente nos cuadraran y de ahí hubiera el recurso que se va a destinar por parte del gobierno para la reconstrucción. Y ahora falta la ley de egresos, es decir, cómo se va a repartir ese recurso que va a llegar el próximo año, y va a haber algunas pues secretarías que van a tener que sufrir, algunas dependencias, una reducción para que puedan entonces tener esta gran bolsa de recursos que va a aportar el gobierno. Y que fíjate, nada más un ejemplo que creo que vale la pena. Por ejemplo, el sector de la construcción tiene un efecto multiplicador en más de 40 actividades económicas. Es decir, que cuando tú comienzas a construir o reconstruir pues casas o negocios, en general un desarrollo habitacional, tienes que solicitar el cemento, la varilla, metal, los vidrios, etcétera. Es decir, que cuando tú generas estos proyectos le das trabajo y le das también actividad a 40 actividades económicas, claro, adicionales. Esto genera una situación bastante interesante y eso es en lo que se está basando, que el próximo año va a ir mucho mejor en términos económicos porque estaremos arribita del 2%, e insisto, también es un año electoral, claro, y con estos ciclos vemos que hay más recurso público destinado a muchas actividades. Pues ojalá el recurso público llegue a las calles, Roberto, esperemos. Oye, y que llegue, ¿sabes qué? Que llegue de manera transparente, porque yo claro, creo que todos, y estamos de acuerdo que todos los que estamos ahorita escuchando y platicando sobre este tema, es que necesitamos que sea realmente transparente. Hoy claro, la sociedad civil, a raíz de estos sismos, pues desafortunados, pero afortunados en otro sentido porque unió, está volviéndose mucho más exigente y transparente, claro, de estos recursos. Bueno, yo creo que esto podría ser un gran principio para que de adelante o en adelante sí exigiéramos las cuentas claras y evitáramos que esta situación, claro, imagínate cuántas veces no habríamos reconstruido en las zonas afectadas con lo que, por ejemplo, el ex gobernador Duarte, pues se llevó y desapareció como arte de magia. Claro. Roberto, rápidamente, nos queda muy poco tiempo. La paridad del peso frente al dólar se verá afectado con este anuncio que hace el día de hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nominó a Jerome Powell como el próximo jefe de la Reserva Federal. ¿Habrá cambio? Mira, pues ya esto ya había venido días atrás como filtrándose en el mercado y bueno, pues lo que están viendo es que le va a dar continuidad
a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Pero ahora estamos viendo que la cotización interbancaria, es decir, el dólar al mayoreo, está por debajo de los 19 pesos. Y esto tiene que ver más bien con un pequeño o gran escollo que está enfrentando la propuesta de reforma fiscal del presidente Trump. Así es que más bien el efecto vendrá no básicamente por esta cuestión del relevo en la Reserva Federal, porque eso le va a dar continuidad, un pensamiento muy similar al que tiene Janet Yellen, que deja el cargo en febrero, y más bien viene por el otro lado, de que peligra o se retrasaría más la reforma fiscal, que esto le daría un estímulo muy grande a la economía estadounidense, que esto hace que se fortalezca el dólar y esto hace que se vea más caro en términos de pesos. Muy bien. Muy bien, Roberto Aguilar. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, por tu análisis y pues estamos en contacto. A tus órdenes. Muchas gracias, Juana.